primeras cosas que hizo Peter al día siguiente fue tomar medidas a Wendy, a John y a Michael para los agujeros de los árboles. Garfio, como recuerdan, se había mofado de los chicos porque necesitaban un árbol para cada uno, pero era por ignorancia, porque es difícil ir arriba y abajo por un árbol que no ha sido cavado a medida, y los chicos tenían todos medidas diferentes. Una vez hecho el hueco adecuado, había que contener la respiración y descender a la velocidad justa, mientras que para subir se inspiraba y expiraba alternativamente y así se podía salir. Naturalmente, cuando se aprendían los movimientos, uno era capaz de hacerlo sin pensar y era muy gracioso verlo, pero había que saber las medidas exactas, y Peter te las tomaba para tu árbol como si se tratase de un vestido. La única diferencia era esa, que los vestidos están hechos a la medida de la persona, mientras que aquí uno debía estar hecho a la medida del árbol. A menudo es muy fácil, depende de la mucha o poca ropa que lleves encima, pero si tienes protuberancias en zonas escabrosas o si el único árbol disponible tiene una forma rara, Peter hace algo para darte la medida justa. Una vez adaptado, tienes que hacer todo lo posible por mantenerte así, y eso, como Wendy debía descubrir con alegría, mantiene a una familia entera en perfectas condiciones. Wendy y Michael encontraron sus árboles adecuados a la primera, pero John tuvo que ser un poco modificado. Después de algunos días ejercitándose, pudieron ir arriba y abajo alegremente como cubos en un pozo, y terminaron adorando su casa subterránea, especialmente Wendy. Tenía una gran habitación, en realidad como deberían ser todas las casas, con un suelo en el que se podía excavar si se quería pescar, y en ese suelo crecían unas robustas setas de vivos colores, que servían como taburetes. El árbol de nunca jamás intentaba crecer en el centro de la habitación, pero cada mañana el tronco se cortaba a ras del suelo. A la hora del té ya llegaban a los 60 centímetros y los chicos se tumbaban sobre la puerta, y todo se convertía en una mesa. Tras retirar la mesa volvían a cortar el tronco y así había más espacio para jugar. Una enorme chimenea se encontraba siempre en cualquier parte de la habitación donde se quisiera encenderla, y en torno a ella Wendy extendía cuerdas de fibra sobre las que tendía la ropa. De día la cama estaba pegada contra la pared y se bajaba a las 6:30, y entonces ocupaba casi toda la habitación, y todos los chicos menos Michael dormían en aquella cama, como sardinas en lata. Había una orden precisa por la que no podían volverse hasta que no se les diera una señal, y entonces se giraban todos a la vez. Michael también tenía que haber dormido ahí, pero Wendy quería tener un pequeñín, y como el más pequeñín era él, y ya saben cómo son las mujeres, en resumen terminó por dormir colgado en una cesta. Todo era tosco y sencillo, no muy diferente a cómo se organizarían los osos en una casa subterránea en circunstancias similares, pero había un armario en la pared, no más grande que la jaula de un pajarillo, que constituía el apartamento privado de Campanilla. Podía separarse del resto de la habitación con una sutil cortina que Campanilla, muy quisquillosa, tenía siempre cerrada cuando se vestía o se desvestía. Ninguna mujer de ningún tamaño habría podido tener un tocador junto al dormitorio con más encanto. El sofá, como lo llamaba ella siempre, era un auténtico Regina Mab, con 4 patas, y cambiaba la colcha según las flores de temporada. Su espejo era estilo gato con botas del que, según los tratantes del mundo de las hadas, solo existen 3 ejemplares en buen estado. El lavabo era un molde pastelero reversible, la cómoda un auténtico príncipe azul, y la alfombra y las colchas del mejor periodo, el primero, de caperucita roja. También tenía un candelabro piel de asno, solo para aparentar porque naturalmente Campanilla iluminaba todo por sí misma. Despreciaba el resto de la casa, como quizá era inevitable, y su habitación, aunque tan bonita, desprendía un aire pretencioso como el de una nariz respingona. Supongo que todo era especialmente fascinante para Wendy, porque esos alocados niños le daban mucho trabajo. Realmente había semanas enteras en las que solo salía del subterráneo alguna tarde, haciendo calceta. La cocina, se lo aseguro, la tenía todo el día entre cachorros. Su comida principal eran frutas asadas del árbol del pan, patatas dulces, nueces de coco, cochinillo al horno, manzanas del trópico, plátanos, pero nunca había podido saber exactamente si era real o de mentira. Dependía del capricho de Peter. Él podía comer de verdad si eso formaba parte de un juego,
pero no podía llenarse solo para sentirse saciado, que es lo que preferían los otros, también para poder presumir. La ficción era tan real en él que durante una de sus comidas se podía ver cómo iba engordando. Claro que no era cosa fácil, solo había que seguir su ejemplo, y si podía demostrarle que tenías que engordar para tu árbol, te dejaba comer hasta la saciedad. El momento preferido de Wendy para coser y remendar era cuando todos iban a dormir. Entonces, como decía, llegaba su momento de respirar. Cosía cositas nuevas y ponía parches a las rodillas de los pantalones que se consumían terriblemente. Cuando se sentaba cerca del cesto de los calcetines, que tenían agujeros en los talones, alzaba los brazos exclamando «Pobre de mí, a veces creo que las que no son mamás son muy afortunadas», y mientras decía eso su rostro radiaba. ¿Recuerdan su lobezno preferido? Pues bien, este descubrió muy pronto que Wendy había llegado a la isla y la encontró, y se lanzaron el uno en los brazos del otro, después de lo cual él la siguió siempre a todas partes. Y mientras pasaba el tiempo, ¿creen que pensaba mucho en sus queridos padres a los que había abandonado? Es una pregunta difícil porque es imposible decir cómo pasa el tiempo en el país de nunca jamás, donde se miden lunas y soles, y hay muchas más que en el continente, pero creo que Wendy no se preocupaba mucho por ellos, y vivía bastante segura de que dejarían la ventana siempre abierta para que pudiera volar dentro, lo que le daba una gran tranquilidad mental. Lo único que sí la turbaba a veces era el hecho de que John recordaba solo vagamente a sus padres, como a gente conocida mucho tiempo atrás, mientras que Michael estaba cerca de creer que ella realmente era su madre. Ese tipo de cosas la consternaba. Ansiosa como estaba por cumplir su deber, intentaba imprimir en sus mentes las imágenes de su vida pasada, haciéndoles exámenes escritos sobre el tema como en el colegio. Esto era increíblemente interesante para los otros niños, que querían participar en los exámenes y se fabricaban pizarras y se sentaban alrededor de la mesa escribiendo, meditando sobre las preguntas que Wendy había escrito en la pizarra y que pasaba entre los chicos. Las habituales eran ¿de qué color eran los ojos de mamá? ¿Quién era más alto, papá o mamá? ¿Mamá era rubia o morena? Responder a todas las preguntas. O también, escriban una redacción de al menos 40 palabras sobre cómo fueron mis últimas vacaciones, sobre los caracteres de mamá y papá. Eligen solo uno de los temas. O describan la risa de mamá. 2. Describan la risa de papá. 3. Describan el vestido de fiesta de mamá. 4. Describan la caseta y a su inquilino. Todos los días había preguntas de ese tipo, y cuando uno no sabía responder, tenía que hacer una cruz. Fue realmente desmesurado el número de cruces que hizo John. Naturalmente, el único que respondía a todas las preguntas era Slightly, y ninguno había podido esperar ser el primero tanto como él, pero sus respuestas eran ridículas y en realidad siempre quedaba el último. Resultaba muy triste, la verdad. Peter no participaba en la competición. En primer lugar despreciaba a todas las madres excepto a Wendy, y además era el único chico de la isla que no sabía leer ni escribir, ni una sola palabra. Él era superior a ese tipo de cosas. Por cierto, todas las preguntas estaban escritas en pasado. ¿De qué color eran los ojos de mamá? Etcétera. Como puedes ver, Wendy también estaba olvidando. Además, como verás, las aventuras se sucedían cada día, pero en aquel periodo Peter, con la ayuda de Wendy, se inventó un juego nuevo que le pareció increíblemente fascinante, hasta que de un momento a otro perdió hasta el más mínimo interés. Como ya se los dije, le ocurría siempre con todos los juegos. Consistía en fingir que ya no había aventuras, y en hacer las cosas que John y Michael habían realizado durante toda su vida, sentarse en los taburetes y lanzar balones al aire, empujarse, salir a pasear y volver sin haber matado ni siquiera a un osito de peluche. Era un espectáculo ver a Peter sentado en un taburete sin hacer nada. No podía evitar asumir un gesto solemne y estarse quieto le parecía una cosa completamente cómica. Presumía de haber salido a caminar por motivos de salud. Para muchos estas fueron sus aventuras más raras. John y Michael debían fingir que se divertían muchísimo, de lo contrario los habría tratado con gran severidad. A menudo salía solo, y cuando volvía nunca podías estar seguro de si había vivido o no una aventura. Podía haberlo olvidado, tanto que no hablaba de ello en absoluto, y entonces salías y comprobabas lo que había sucedido, o hablaba muchísimo y cuando salías no encontrabas absolutamente nada. A veces volvía con la cabeza vendada, y entonces Wendy lo mimaba y le mojaba la cabeza con agua tibia, mientras que él contaba una sorprendente historia.
pero ella, créeme, nunca estaba plenamente convencida. Sin embargo, había algunas aventuras de las que estaba segura porque ella misma había participado en ellas, y otras muchas eran ciertas en parte porque los otros chicos habían declarado que eran absolutamente reales. Para describirlas, haría falta un libro tan gordo como el diccionario, así que lo máximo que podemos hacer es contar una como ejemplo de una hora normal de la isla. La dificultad está en la elección. ¿Nos quedamos con la batalla con los Pieles Rojas en el Valle de las Rocas? Fue una sanguinaria hazaña, especialmente interesante para demostrar una particularidad de Peter, que consistía en cambiar de campo en plena batalla. En el valle, cuando la incierta victoria tendía a veces a un lado, a veces al otro, gritó: «Hoy soy un Piel Roja. ¿Tú qué eres, Toothless?». Y Toothless respondió: «Piel Roja». «¿Y tú qué eres, Nips?». Y Nips dijo: «Piel Roja». «¿Y tú qué eres, Mellizo?». Y así sucesivamente, y todos fueron Pieles Rojas. Obviamente la batalla se habría terminado si los Pieles Rojas de verdad, fascinados por el sistema de Peter, no hubieran aceptado ser por una vez niños perdidos, así que la batalla continuó más fiera que antes. El extraordinario resultado de esta aventura. Quizás sería mejor contar el ataque nocturno por parte de los Pieles Rojas a la casa subterránea, cuando uno de ellos quedó atrapado en el agujero de un árbol y tuvieron que sacarlo como a un tapón de corcho. O podemos recordar cómo Peter le salvó la vida a Tigrilla en la laguna de las Sirenas, e hizo así de ella una aliada. O también la historia de la tarta que cocinaron los piratas para que los chicos se la comieran y murieran, y que iban poniendo astutamente en lugares diferentes, pero Wendy siempre se la arrancaba a los chicos de las manos, por lo que acabó perdiendo la suculencia. Se quedó dura como una piedra y la usaron como proyectil, y Garfio se tropezó con ella en la oscuridad de la noche. O se podría contar sobre los pájaros que eran amigos de Peter, especialmente el pájaro de Nunca Jamás, que hizo su nido sobre un árbol en la orilla de la laguna y el nido cayó al agua, y el pájaro continuó empollando los huevos y Peter dio órdenes de que no lo molestaran. Es una preciosa historia y demuestra lo agradecido que puede ser un pájaro, pero si la contamos deberíamos rememorar también toda la aventura de la laguna, lo que significaría tener que relatar dos aventuras en lugar de una. Una aventura breve pero muy emocionante es la del intento de Campanilla, con la ayuda de algunas hadas de la calle, de secuestrar a Wendy mientras dormía para dejarla flotando sobre una gran hoja hacia tierra firme. Por suerte la hoja se sumergió y Wendy se despertó creyendo que estaba en la bañera y volvió atrás nadando. O podríamos elegir el desafío de Peter a los leones, cuando trazó un círculo a su alrededor en el suelo con una flecha y los retó a atravesarlo, y esperó durante horas mientras que Wendy y los otros chicos miraban entre los árboles conteniendo la respiración, y ni siquiera un león osó aceptar el reto. ¿Cuál de estas aventuras elegiremos? Lo mejor será echarle a la suerte. Hecho, ha salido la laguna. Casi hubiera sido preferible que hubiera ganado la tarta o el valle o la hoja de Campanilla. Se puede volver a empezar y elegir entre los tres argumentos. Sin embargo, será mejor atenerse a la laguna.